Mire qué linda esta palabra. Ya haciendo un pequeño análisis, el profeta Isaías nos pone un ejemplo para que usted y yo podamos entender y comprender el poder que tiene la palabra de Dios. Oiga eso. Yo quiero recordarle este día que celebramos el día de la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, los mandamientos, los preceptos de Jehová. Todo significa lo mismo, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, tiene un poder grande para nuestras vidas. Y el profeta, él pone un ejemplo. Y él dice, así como Dios envía la lluvia del cielo y riega la tierra, y luego dice, la hace germinar y la hace producir fruto y semilla y produce todo aquello por el cual la lluvia fue enviada, el agua fue enviada para producir frutos. Y luego dice, así de la misma manera será mi palabra. De la misma manera es mi palabra que Dios dice la envía para ser sembrada, implantada en el corazón de cada persona. Y luego dice, mi palabra de la misma manera que el agua produce fruto, la hace germinar, así será mi palabra. Una vez que mi palabra llega al corazón de una persona, dice, no va a regresar de nuevo a mí vacía. Dios dice, esa palabra va a hacer lo que yo mando a hacer. El propósito de Dios, hermanos, con su palabra es que produzca frutos para que esa palabra germine en nosotros. Quiero recordarle que usted y yo, especialmente en nuestros corazones, somos tierra fértil para que la palabra de Dios haya cabida y una vez sembrada en nuestro corazón pueda dar fruto al 100%. ¿Cuántos esta mañana podemos decir, pastor, la palabra de Dios, yo doy testimonio que ha dado fruto en mi vida? Ha producido cambios, ha hecho transformaciones, ha hecho correcciones. La palabra me ha enseñado, la palabra me ha corregido cuando he cometido errores. O sea, la palabra de Dios es poderosa porque produce frutos y cambios en nuestra vida. El Señor Jesús, Él mismo, en una ocasión que predicaba en San Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Toda persona que ignora, oiga esto, cada persona que ignora, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a ignorar que hay un Dios todopoderoso que quiere que le conozcamos y experimentemos el poder de Él en nosotros. La palabra nos lleva, hermanos, a entender y a comprender el poder de Dios, que hay un Dios todopoderoso y que nos acerquemos a Él, que Él quiere bendecir nuestras vidas. En base a eso y a la misma palabra, yo hoy quiero dejar en su corazón que la palabra de Dios es poder para nosotros. La palabra de Dios es poder para nosotros. Y voy a comenzar diciéndole que la palabra de Dios es absolutamente, totalmente veraz. Si hay algo cierto y verdadero entre cielo y tierra, es la palabra de Dios. Es la palabra. Si hay algo creíble entre cielo y tierra, es la palabra de Dios. Es veraz.
es digna de confianza. Ningún ser humano debe de desconfiar, de tener temor de oír la palabra. Hay personas que han tenido temor de la palabra. Hay personas, familias enteras, que le han dicho a su familia: cuidadito, dejas que esos evangélicos o esos creyentes, o como se nos llame, vengan acá a compartirnos esa palabra. Mire qué cosa. Algunas veces dicen que nosotros, los que predicamos la palabra, usted y yo, que tenemos confianza en ella, nos han tildado, nos han dicho que somos herejes. Y usted sabe lo que es una herejía. Es algo falso, algo que no es real, algo que causa daño. Pero es todo lo contrario. Por ignorancia, muchas personas ignoran el verdadero poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo somos personas bienaventuradas, que a lo largo de nuestra vida le hemos dado lugar a la palabra en nuestro corazón, y la palabra de Dios nos ha sacado de la ignorancia y del error. La palabra misma dice: conoceréis la verdad, que es la palabra, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Pero no de partido, sino libres de ataduras, libres de errores, libres de maldiciones, libres de engaño. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha hecho libres, hermano. Y si hay cosa maravillosa, es ver personas que no están viviendo bajo esclavitud. Ya salimos un día de la esclavitud porque la palabra nos hizo libres. El mayor propósito de la palabra es la salvación del hombre. El mayor propósito de la palabra, hermanos, es salvar al hombre. Esta palabra Dios nos la dio con el mayor propósito, es salvar al hombre. Del primer libro de Génesis al Apocalipsis, todos esos 66 libros, todos llevan, hermanos, el mismo propósito, es salvar al hombre. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la idea, la verdad central es la salvación del hombre. Y si hay algo grande, si hay algo que tenga valor en la vida de un hombre, es prepararse, preparar su vida para ser salvo. Porque la Biblia, la palabra misma dice: ¿de qué le sirve al hombre que Dios le haya dado vida y le haya dado muchos años de estadía aquí en la tierra, que le haya dado derechos, bendiciones y posesiones, y al final de su vida pierda su alma? Eso va a ser lo más terrible para una persona. Haber vivido, haber disfrutado la vida y todo lo que la vida nos da, siempre por la voluntad de Dios, pero perder el alma es lo más triste y lo más lamentable que va a experimentar la persona. Dice Dios en su palabra que va a haber un momento donde va a haber lloro y crujir de dientes, donde aquellas personas que rechazaron, que tuvieron en poco la palabra, un día se van a lamentar. En cambio nosotros nos vamos a gozar y vamos a decir: valió la pena haber experimentado cualquier tipo de sufrimiento o cualquier tipo de cosas que, aunque nos causaron algún efecto, vamos a darle gracias a Dios por ese momento de la palabra. Jesús mismo y algunos de sus discípulos, esos hombres de Dios que fueron inspirados para escribir la palabra, ellos mismos afirmaron, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada. Toda esta palabra que está en este libro sagrado ha sido inspirada por Dios, dada por Dios. Hay personas que dudan, hay personas que tienen desconfianza de la palabra porque dicen que los que escribieron la palabra fueron hombres. Hay personas que tienen desconfianza de la palabra porque dicen que los que la escribieron fueron hombres.
¿Y usted qué dice usted? Claro que sí, la escribieron hombres. Nada más con la diferencia que estos hombres se escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que lo que ellos escribieron no salió del corazón del hombre, sino del corazón y de la boca de Dios. Eso es muy diferente. Pero eso lo dice gente ignorante al conocimiento de la misma palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, necesaria para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para que todo hombre, dice, esté preparado para hacer buenas obras en su vida. La palabra, hermanos, es poderosa. Hace tantas cosas en la vida de las personas que lamentablemente para muchos esta palabra es ignorada. Pero ella es inspirada por Dios. La palabra inspirada de Dios es la expresión misma de la sabiduría de Dios. Lo que usted y yo encontramos en este libro es sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dijo cuando él predicaba: yo no he venido a compartir palabras de humana sabiduría, sino que la palabra que yo les doy es palabra inspirada, dada y revelada por el Espíritu Santo de Dios. Así que somos gente bendecida, porque el Dios sabio, el Dios poderoso, nos ha dado su consejo, nos ha dado su palabra. Esta palabra nos revela también el carácter y la personalidad de Dios. Por eso es que usted y yo somos gente bendecida, porque hemos sido criados a imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos la palabra que nos lleva a comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Oiga esto, todo comentario. Usted de repente ahí en su diario vivir va a escuchar comentarios de todo tipo. Comentarios de todo tipo, de política, de economía, de religión, del Dios mismo, de la palabra. Pero oiga esto, todo comentario, toda enseñanza, toda doctrina, toda interpretación, toda explicación y toda tradición debe ser juzgada en base a la palabra de Dios. O sea, hay que pasarlo por el filtro. Todo lo que usted oiga, páselo por el filtro de la palabra, no importa de quién venga. Algunas veces oímos palabras de hombres que quizás son intelectuales o tienen algunas virtudes, pero no tienen la palabra en sí en el corazón. Todo aquello que oigamos debe, hermanos, de ponerse cuidado y compararse con la palabra de Dios. Usted algunas veces va a escuchar ese tipo de interpretaciones, de doctrinas, de enseñanzas, y cuando usted las oye y usted tiene la palabra en su corazón, usted conoce la palabra, usted puede juzgar y usted decir: eso no es correcto, eso está malo. Usted tiene toda autoridad de hacer de alguna manera algún juicio y decir: eso no lo acepto, eso no lo puedo recibir en mi corazón porque está en contra de la palabra. Usted y yo tenemos toda autoridad de Dios para decir: esto es bueno y esto es malo, porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Yo, en mi caso, puedo decirle que algunas veces yo he escuchado algunas interpretaciones, algunos juicios, algunas explicaciones que personas quizás preparadas intelectualmente han dado. Pero cuando dicen algo que contradice a la palabra, yo le digo: dijiste cosas buenas, pero estás equivocado en muchas cosas.
eso que estás diciendo, aunque otros te lo crean, yo no te lo voy a creer porque está en contra de la palabra. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros, especialmente los que estamos a la cabeza como padres, los que de alguna manera enseñamos algo, es bueno que nos capacitemos en la palabra de Dios, porque vamos a tener base y fundamento para poder corregir, para poder enseñar, para poder convencer, porque la palabra de Dios tiene todas esas virtudes. Le voy a leer lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 3. Mire lo que dice. No darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni darás oído a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él solo seguiréis. O sea, ojo hermano, ¿a quién estamos escuchando? Ojo, ¿a quién estamos nosotros creyéndole? Usted y yo, dice la palabra, no debemos de poner oído a profetas que de repente nos van a dar. Y cuando dice profeta, no solamente se refiere a alguien que tiene don de profecía, sino a cualquier palabra que da una interpretación, a cualquier persona que está diciendo algo para entender. Nosotros podemos decir es bueno o es malo porque tenemos la palabra para comparar si lo dicho está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es poder porque podemos vencer, hermano, con la palabra podemos vencer el poder que tiene el pecado. Acuérdese que el pecado es una fuerza también que viene para dañar y destruir a todo ser humano, pero la palabra nos ayuda a vencer toda tentación y todo pecado que viene contra nosotros, a vencer las tentaciones que Satanás pone para con nosotros, a vencer el mundo en la vida de cada persona. La palabra de Dios es ese poder que nos va a prepararnos para vencer toda fuerza de maldad. El Señor Jesucristo, en un momento de su vida, fue tentado por Satanás, dice la palabra, y vino a él con interpretaciones, vino a él con palabra y le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, tienes que hacer esto y lo otro. Y en varias ocasiones le dijo, tienes que hacer esto y lo otro. Y Jesús mismo, como él tenía la palabra, él mismo era la palabra, él era el verbo de Dios. Y él siempre le decía, eso que me estás diciendo es mentira, porque escrito está. Y lo que está escrito, que es palabra de Dios, no puede ser invalidado. Yo sé que usted en más de alguna ocasión ha dicho, yo no puedo hacer eso, porque va en contra de la palabra de Dios. Mire qué hermoso, qué precioso es tener esa sabiduría, esa capacidad. Luego la misma palabra dice que nos vistamos de toda armadura de Dios, que echemos mano de las armas que Dios nos ha dado. Esas armas para vencer toda guerra, para pelear toda guerra. Yo quiero recordarle que si usted es un hijo de Dios, usted va a estar en guerra constantemente contra las fuerzas del mal. No porque yo lo diga, sino que la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas. Todos los días nosotros tenemos de alguna manera que pelear contra alguna fuerza de maldad. Ahí dice Dios, toma la palabra, es la espada del Espíritu. Así que hermanos, no estamos desprovistos. Alguno de mis hermanos varones no se sienta menos porque a su lado anda un
anda un señor empistolado y le dice que está armado hasta los dientes, no siente envidia porque otro dice que tiene 3 o 4 armas en su casa. No sienta envidia de eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no necesitamos esos instrumentos. Porque la palabra dice que, hermano, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que el diablo ponga contra su vida y contra mi vida. Las armas del cristiano no son carnales. No tengo que andar luciendo un arma aquí en mi cintura ni escondiéndola. No la necesito. De corazón le digo, no la necesito, ni usted tampoco. No necesito andar un cuchillo filudo aquí para poderme defender. Dios me ha dado algo más poderoso. La arma que Dios me ha dado, su palabra. La palabra de Dios poderosa para poderme defender en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Aleluya. Eso es la palabra de Dios. Jesús pudo haber andado el arma más sofisticada y más poderosa. Imagínense Jesús, el sabio, el poderoso. Él pudo haberse hecho las más grandes armas y enfrentarse contra sus enemigos. Pero él lo que usó fue la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. La palabra de Dios solo puede ser entendida cuando se tiene una relación con el Espíritu Santo. Hay personas que pueden tener una Biblia y no importa si es barata o es cara, pero esta palabra, óigame bien, hay personas que leen la Biblia, la palabra, la pueden leer todos los días, 3 veces al día, y esa palabra no produce cambios ni efectos en la vida de esa persona. Y hay personas que leen la palabra y no la entienden, porque la palabra de Dios se ha de entender a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la misma palabra en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La gente que no tiene el Espíritu de Dios dice que oír la palabra o ocupar tiempo en la palabra es tontera, es locura. Pero la misma palabra dice que la palabra es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es poder de Dios y bendición de Dios para que un día disfrutemos vivir con Él para siempre. Aleluya. Así que damos gracias a ese Dios por habernos dado su palabra. El Espíritu Santo es el que da entendimiento. Hay muchas religiones, hermanos. Y cada religión tiene su propia doctrina, pero no son doctrinas sanas. Usted sabe que hay religiones donde hay sacerdotes, hay hombres que también, al igual que mi persona o usted, predicamos la palabra. Pero ¿de qué sirve predicar la palabra y no hay entendimiento y no la ponemos por obra? ¿De qué me sirve a mí predicar una palabra y enseñarla y andar vestido aquí de una manera religiosa? ¿De qué me sirve si soy un idólatra? Si me postro ante un ídolo, ¿de qué me sirve eso? O estoy haciendo otras cosas que la misma palabra dice que van en contra del Dios que nos da su palabra. La palabra de Dios es poderosa, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, permanece para siempre. La palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra de Dios no es cualquier cosa. No es un dicho sacado de la boca de cualquier persona. La palabra de Dios es poderosa porque permanece, no cambia. Hay hombres que hablaron una cosa hoy y mañana dijeron otra.
Hay palabras de hombres que hoy son sí, mañana son no, pero la palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy, mañana, pasado mañana y por siempre será la misma. Hace miles de años que hombres y mujeres predican la palabra. Ellos ya no están, ya murieron. Las modas pasan, los hombres pasan, pero la palabra sigue siendo la misma porque es palabra de Jehová. Le guste o no le guste, es palabra de Dios. Salmo 119, verso 19 dice, porque para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. El salmista sabía eso y él dijo y lo dejó escrito, porque tu palabra, oh Jehová, permanece para siempre. Y en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todos sabemos, ¿verdad?, que la hierba crece, produce una flor hermosa, se desarrolla, se pone hermosa, tira un perfume, pero dice que esa hierba un día, hermanos, se va a secar y la flor se va a marchitar. Todo ser humano, toda vida humana es frágil y débil. Y un día todo ser viviente va a tener su fin. Entre algunos años muchos de nosotros ya no vamos a estar porque somos pasajeros. La vida es efímera, es pasajera, hermano. Pero yo quiero recordarles que con todo eso hay algo poderoso que permanece y es la palabra de Dios. No importa cuántos hayan hablado la palabra, la hayan dicho, la hayan enseñado, ya no están, pero creyeron la palabra. Tendrán su recompensa, pero la palabra sigue siendo la misma. A través de generaciones han habido, hermanos, generaciones, épocas, temporadas, donde personas se levantaron en contra de la palabra. Hubieron gobiernos, hubieron imperios que prohibieron la predicación de la palabra. Mataban a la gente que creía la palabra, que hablaba de Cristo. Pero entre más querían exterminar la palabra y callarla, más gente se convertía por la palabra de Dios. Así, amados hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. No es algo de que hoy la predicamos y al siguiente mes dice, ay, ¿qué pasó? Ya no sigues reuniéndote para escuchar la palabra. No, porque esa palabra ya, ahora nos han dado otra palabra diferente. No. Es la misma de Dios. Es inviolable, es infalible, no cambia. Va a estar siempre a la disposición de toda alma sedienta. ¿Por qué también es poderosa la palabra? Es poderosa porque la palabra de Dios, hermano y hermana, imparte vida. Oiga eso, la palabra de Dios imparte vida. Imparte vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que los creyentes hemos renacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Usted un día nació de nuevo por la palabra de Dios. Usted y hoy somos nuevas criaturas. Usted y yo ahora no solamente somos hombres naturales, somos sobrenaturales porque hemos nacido de nuevo por el poder de la palabra. Por eso si hay algo, hermanos, que debemos de estar haciendo siempre es predicando la palabra. ¿Y sabe qué? Dios nos manda a que todos prediquemos la palabra. Hermano y hermana, el día que usted no predica o no habla de la palabra, usted está negando su fe, está negando a Cristo, está negando la palabra. Tenemos que hablar esa palabra porque hemos nacido de la palabra. Hemos nacido de la palabra. Quiero compartirle un pasaje y mi deseo es que podamos entender, hermano y hermana, ese poder que tiene
esa bendita palabra de Dios. Váyase al libro de Santiago, en el capítulo 1 del libro de Santiago. Yo quiero compartir esa palabra de Dios. Estamos diciendo que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios y que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Mire lo que dice Santiago 1, verso 18. Él, hablando de nuestro Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo fue que nació usted? ¿Cómo nació para convertirse en una persona espiritual? ¿Cómo nació usted de nuevo para ser un hijo de Dios? Por medio de la palabra de Dios. Ahora escuche lo que dice el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga eso, todo hombre y toda mujer debe de recibir, dice, con mansedumbre, hermano, la palabra que nos es implantada para salvación de nuestras almas. Yo quiero recalcar esa palabra. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe lo que significa un implante? Es poner un cuerpo o una cosa en otro cuerpo o en otra cosa. Usted sabe lo que son los implantes. Eso es lo que hizo Dios. Él vino y puso un implante en usted, en su persona. Él implantó la palabra. En otras palabras, usted es un depósito de la palabra de Dios. Dios le ha implantado, ha injertado la palabra en usted. Por eso dice la misma palabra, que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y cuando usted tiene la palabra en su corazón, cada vez que usted oye la palabra y la recibe con mansedumbre, la palabra está siendo implantada en su corazón y esa palabra va a estar allí. Pero necesitamos no una vez ni dos veces, sino cada día debemos de estar recibiendo la palabra. La palabra tiene que estar siendo implantada cada día que vivamos en esta tierra. Tiene que estar esa palabra implantada aquí en nosotros, en nuestros corazones. Él la ha injertado en nosotros. Y esa palabra es la que nos va a dar el poder para salir adelante. Y esa palabra que está en usted y en mí va a producir frutos en su debido tiempo. Según el área y la necesidad que usted y yo tengamos, esa palabra tiene que estar produciendo fruto. Jesús dijo en San Juan 6, capítulo 6, versículo 63, dijo, mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. ¿Para cuántos la palabra es vida? Para ustedes la palabra. Les creo porque vienen a recibir la palabra. Todo aquel que la palabra de Dios es vida, va a buscar la palabra. La palabra es como el agua que la buscamos porque la necesitamos. Pero es cuando la palabra es vida para nosotros. Pero la palabra no es vida para muchas personas. Hay personas que pueden tener sed de cualquier otro tipo de palabra, pero no de la palabra de Dios. Entonces esas personas son dignas de lástima, son dignas de misericordia, porque lo mejor de la vida la están desaprovechando, están cometiendo el error más grande. La persona que comete el error más grande es ignorar la palabra, porque la palabra, hermanos, decíamos, es la revelación de Dios mismo para nuestras vidas. Es darnos a conocer el poder de Dios para nosotros.
¿Qué más hace la palabra? ¿Por qué la palabra es poderosa? Porque da crecimiento espiritual. Oiga eso, la palabra hace que el hombre crezca espiritualmente. Hoy nacimos por la palabra, pero no debemos de quedarnos allí. Tenemos que crecer. Usted y yo somos personas, somos nuevas criaturas que tenemos que estar creciendo cada día, hablando espiritualmente. La palabra que leíamos al principio, Isaías 55, 10 y 11, dice: así como el agua que riega la tierra y la hace germinar, así será mi palabra que yo envío. Dice, así también hará germinar y dará crecimiento a la persona que recibe la palabra. Así que esa palabra, hermano, quizás usted no se da cuenta, pero cada vez que la oye, eso está fortaleciendo su hombre interior, su hombre espiritual. Está fortaleciendo a esa mujer espiritual que es usted dentro de usted. Usted, si es de Dios, tiene que crecer en el espíritu para con Dios. Usted no puede vivir solamente como hombre, como mujer natural, común y corriente. Tenemos que ser diferentes, sobrenaturales, porque el Espíritu de Dios nos hace sobrenaturales. Amén. ¿Cuántos sobrenaturales hay aquí? Amén. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es algo, el Espíritu de Dios es sobrenatural. Por eso nosotros vamos más allá. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios que sale de su boca va a dar crecimiento espiritual. Es importante entonces, un requisito para que la palabra de Dios esté dando fruto en nosotros. ¿Sabe cuál es ese requisito? Usted tiene que ser tierra fértil. La palabra es sembrada en tierra fértil. Usted se convierta en terreno fértil. ¿Cuál es el terreno fértil? Su corazón. El corazón que oye la palabra, la atesora, se deleite, está agradecido por la palabra. Esa persona, hermano, es tierra fértil. Pero no todos los seres humanos son tierra fértil. Hay hombres y mujeres que son tierra estéril, porque la palabra no haya cabida. La palabra de Dios es lo menos que hay hombres y mujeres, es lo menos que quieren oír. Cuando Pablo, el apóstol, llegó a Atenas, Atenas era una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Allí estaba el templo más grande de la diosa Diana en Atenas. Y había un letrero en la plaza pública que ellos decían: al Dios no conocido. Ellos estaban dando testimonio que adoraban a un Dios, pero que no lo conocían. Hoy en día hay muchas personas que adoran a un Dios que ni tan siquiera lo han conocido. Para conocer a Dios hay que abrir el corazón a la palabra y humillarnos y entregarnos a Cristo Jesús, porque somos salvos por medio de la fe a través de Cristo Jesús. No haciendo obras, ni haciendo esto ni aquello, sino habiendo atesorado la palabra de Dios. Entonces, hermano y hermana, tenemos que ser terreno fértil para que la palabra de Dios esté produciendo efectos en nuestra vida. Así que usted tiene que estar anhelando. Usted, si es de Dios, si usted un día quiere gozar de la vida eterna, usted tiene que valorar la palabra. Usted tiene que tener deseo de la palabra. Usted tiene que tener hambre de la palabra. Yo no creo, óigalo, yo humanamente un terrenal, un hombre que se equivoca, no creo en aquellos que dicen ser cristianos y no se están alimentando de la palabra. Yo no creo en ellos, porque no podemos vivir sin la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No podemos vivir, usted no puede vivir sin alimento, usted no puede vivir sin el desayuno, el almuerzo y la cena, más los churros y las Coca-Colas y todas esas cosas. ¿Cuánto más un hombre de Dios y una mujer de Dios puede vivir sin palabra de Dios? No puede, va a estar seco, va a estar vacío.
No más va a ser el nombre de cristiano, pero internamente está injusto, está seco, está vacío, porque no hay vida. Donde no hay palabra de Dios, no hay vida espiritual. Amén. Donde no hay palabra de Dios en el corazón, no hay vida espiritual. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, dan vida, hermanos. Nos ayudan a caminar tomados de la mano de Dios. Ahora entendemos por qué hay cristianos, ¿verdad?, que se quedaron chiquititos. Le decía yo a los hermanos en la mañana que hay cristianos tipo caturra. Los campesinos allá que siembran café, ellos tenían antes plantaciones donde los palos de café los tapaban allá. Y luego salió un nuevo producto, una nueva semilla que el palo de café es así chiquitito, usted lo va a ver, pero están cargaditos. Chiquitos pero cargados de café. Así hay hoy en día muchos cristianos tipo caturra. No crecen, son enanos espiritualmente. La diferencia es que el café caturra produce fruto, pero los cristianos caturra no dan ningún fruto. Son como la higuera, que solo son hojas nada más. Solo son sombras nada más, pero no dan fruto. Amén, podemos decir amén. El escritor a la carta a los hebreos expresa este mismo pensamiento. Él dice que hay niños espirituales. Dice que hay muchos que ya días están recibiendo la palabra de Dios y deberían de ser maestros. Porque la palabra está en nosotros, aquí está la palabra, deberíamos de ser maestros, hermano. Pero no dice la misma palabra que hay que tratar a muchos cristianos, hay que tratarlos, dice como niños. Hay que darles pepe todos los días ahí. Aquí vengo, pastor, por mi pepito. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay fuerza espiritual. Y usted no se sostiene solo. Usted hay que estarlo empujando. Hey, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Hermano, el domingo, por favor, al grupo, a la célula, hermano. Mire, tenemos tal actividad. Eso es que no hay vida. Ellos no accionan por sí mismos. Hay que estarles dando el pepito como al niño. Si no se le da el pepe, ellos solos no pueden andar. Pero cuando usted ya es formado en la palabra y la palabra está implantada, usted acciona por el poder de la palabra. Usted dice, no me puedo quedar en casa. Usted dice, no puedo hacer eso porque la palabra de Dios dice que eso no es agradable a los ojos de Dios. Y usted dice, yo tengo que hacer algo para el reino de Dios. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que servir a mi Dios. Yo no puedo ser nomás sombra. Yo no puedo ser nomás hojarasca. Yo no puedo ser esto. Yo tengo que estar, hermano, dando fruto para la gloria de Dios. Amén. Esa es la vida en Cristo. Esa es la vida que produce la palabra. Dice que muchos son como niños que cambian de parecer, arrastrados por cualquier viento de doctrina, siendo engañados por gente que anda por caminos equivocados. Hay cristianos que andan de iglesia en iglesia. Y yo no quiero decirle, usted puede haberse venido de otra iglesia para acá. Por alguna razón, aún Dios mismo lo pudo haber traído. Pero cuando usted no está formado y no está doctrinado, usted es posible que esté bien en su iglesia, esté bien aquí o en cualquier otra iglesia, pero luego alguien por ahí, venite para acá vos, ¿qué estás haciendo ahí? No, más bonito acá, mira, aquí esto y lo otro y cosas. Entonces usted es engañado solo por esto. No es que aquí te queda más cerca, hermano. Dios lo sembró usted en un huerto, en una casa, para que dé fruto en esa casa. Amén. Dios no lo va a poner en una casa para que ande del timbo al tambo y del tambo al timbo, sino que dé fruto en un lugar para la gloria y la honra de Dios. La palabra de Dios es poder, porque es espada de Dios para luchar contra cualquier fuerza del mal. Ya le decía, usted no tiene que temer. Tome la palabra. Cuando esté pasando por momentos difíciles en su vida, cualquier
cualquiera sea el área de necesidad. Usted puede estar temeroso por algún hijo que esté metido en la droga, en el alcohol. Usted puede estar temeroso por la finanza. Usted puede tener temor por la situación de violencia y la criminalidad. Pero ahí tiene el arma poderosa, la palabra. Apropiese de la palabra y diga: Dios dice esto de mí. Dios dice esto de mí en la situación que estoy pasando. ¿Entiende? Usted puede estar pasando la peor crisis, pero Dios dice que Él lo sostiene en el hueco de su mano. Usted puede estar pasando por un ataque de enfermedad, por un virus o una bacteria, pero usted dice: Dios me dice que por sus llagas yo soy curado y sanado. Entonces aprópiese de la palabra, viva por la palabra, y esa palabra es la espada que Dios le da para caminar y vivir en victoria los días de nuestra vida. Aquí está mi esposa, que algunas veces me ha dicho: oh, negro, estoy preocupado por esto y tal cosa. O tal vez por alguno de nuestros hijos que no llegó a tal hora. Y yo le digo: bueno, está bien, somos humanos. Hay que orarle a Dios, hay que poner esto en las manos de Dios. Durmámonos y no pensemos hasta el día de mañana. Porque usted está poniendo su confianza en la palabra, lo que Dios dice en su palabra. Pero si usted tiene un problema y no duerme y se da vueltas y vueltas y más vueltas y vueltas y más vueltas, entonces, ¿para qué? ¿Qué efecto produce la palabra en usted? Es como aquel que iba con el gran saco, con el gran costal, el gran peso en el camino, ya llevaba kilómetros, y luego para un carrito paila y lo suben para que descansara, y se sube y con el saco en el carro, pero con el saco en el lomo. Así son muchos cristianos, tienen la salida, tienen la respuesta, tienen la palabra, pero siguen cargando semejante peso en el lomo. Por eso es que amanecen que no quieren ni caminar ni accionar el día siguiente. Buena es la palabra de Dios, hermano. Decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel que destila el panal. ¿Para cuántos aquí la palabra es más dulce que la miel? Amén, eso es la palabra. La palabra es deliciosa. La palabra es hermosa. Por eso no podemos faltar en el tiempo que se nos sirve la palabra. Hermanos, hay lugares en el mundo que están deseando que alguien llegue a darles una palabra de Dios. Por eso es que están las misiones. Por eso es que Dios dejó las misiones, para que donde ya conozcamos la palabra, enviemos misioneros. Porque el corazón de Dios es un corazón misionero. Él no solamente está pensando en usted. Él no solamente está pensando en la iglesia Peniel. Él está pensando, hermano, en toda la humanidad, en el mundo entero. Por eso cuando invertimos y damos ofrenda para las misiones, estamos de acuerdo con el corazón de Dios. Porque estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. La palabra de Dios es ese poder para vencer el mal. Sin el Espíritu Santo y el buen uso de la palabra, no vamos a poder vencer el mal. Necesitamos el Espíritu de Dios y necesitamos hacer uso de la palabra. Ponga en uso la palabra, hermano. No sea como algunos que le preguntan: ¿y usted está guardando la palabra? Sí, mi hermano, ¿viera? Debajo de la cama, allá en el estante más sucio, lleno de polvo. Dicen que a una señora ya de edad que iba a la iglesia, se le habían perdido los anteojos y no los hallaba. Y va de buscarlos, buscó por todos lados. Y allá, como el mes que fue a la iglesia y abrió la Biblia, ahí estaban los anteojos. Imagínense, esa mujer sí leía la palabra, ¿verdad?
Hay algunos que usamos la Biblia, la palabra de Dios, como amuleto. O sea, solo la andamos debajo del brazo, pero no más para calentar el seno, como termómetro. No, hermano, es para tomar la palabra. Hay otros que la usan en la casa y buscan el Salmo 91 y el Salmo 24 y están temblando de miedo y abren la Biblia en el Salmo 91 o en el Salmo 24 y la dejan abierta y se acuestan. El Salmo las va a salvar de toda fuerza del mal. Qué ignorancia. Eso es usar la Biblia, la palabra, como amuleto. La palabra está en su corazón y en mi corazón, hermano, para que vivamos por ella en nuestras vidas. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Jóvenes, ustedes pueden vivir una vida de pureza, de libertad en Dios. Ustedes tienen un camino, una brecha maravillosa para vivir una vida sin obstáculos y sin problemas. Van a haber problemas y van a haber obstáculos, pero van a vivir en victoria. Jóvenes, ustedes tienen toda una vida por delante y esa vida de bendición y felicidad está, ¿saben qué? En guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará? ¿O con qué? ¿Cómo se mantendrá el joven en pureza y en santidad? ¿Cómo el joven se apartará de ser tentado por la droga? ¿Cómo va a poder el joven evitar el alcohol, la droga y cualquier pecado de la carne? ¿Cómo podrá él mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios, jóvenes. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra está en tu corazón y en mi corazón, no fácilmente, hermano, vamos a abrir las puertas al pecado y a la maldad en nuestros corazones. Termino este mensaje. Todas esas cosas nos revelan el poder de la palabra. Pero hay algo que la hace efectiva, hermanos, y es la obediencia a la palabra. El precio al éxito es la obediencia a la palabra. Usted quiere que le vaya bien en todos los caminos de la vida. Solo hay que obedecer la palabra y seremos prosperados, dice Dios. Josué capítulo 1, verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. No te apartes de la palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿En qué? En todo lo que emprendas. La prosperidad de Dios va a venir cuando obedecemos la palabra. ¿En qué vamos a ser prosperados? En todo lo que emprendamos. Dios dice que vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Igual a nosotros, ¿verdad, hermanos? Día y noche meditamos en la palabra. No se apartará de nosotros este libro de la ley. ¿Por qué? ¿Qué más hace efectiva la palabra? Hermano, la palabra, la obediencia a la palabra es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia a la palabra es mejor que cualquier sacrificio. Primera de Samuel 15, 22. Ahí esa palabra dada por el profeta dice que es mejor la obediencia que los sacrificios a Dios. Usted puede estar haciendo algo con sacrificios para Dios. Usted puede ser el líder. Usted puede ser el hombre y la mujer de Dios que está haciendo algo para Dios y lo está haciendo con sacrificio. Es posible que usted ande de aquí para allá y de allá para acá. Es posible que usted se desvele, que usted invierta dinero,
que usted haga esto y lo otro. Eso se llama sacrificio. Pero si no está obedeciendo la palabra, ese sacrificio viene a ser en vano, hermano. Es mejor obedecer la palabra que cualquier trabajo que estemos haciendo para Dios, pero que esté siendo a través de la obediencia de la palabra. La obediencia a la palabra asegura la entrada al reino de los cielos. Oiga eso. La obediencia a la palabra nos asegura la entrada al reino de los cielos. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia, hermanos, a la palabra es la que nos va a dar la entrada al reino. No decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia Peniel, gracias a Dios por eso. Pero lo que nos da la entrada es la obediencia a la palabra de Dios. Que hagamos la voluntad de Él, y la voluntad de Dios está plasmada en este libro que se llama las Sagradas Escrituras. Cuando usted hace lo que este libro hace, usted está haciendo la voluntad de Dios. Entonces el reino de los cielos va a ser suyo y va a ser mío. La obediencia a la palabra, hermano, es un deber imperativo en la vida. Es imperativo, no es opción. Dios nos da la palabra para que la obedezcamos, no para que hagamos de ella lo que nosotros querramos, hermano. La palabra es para que la vivamos en obediencia. Por eso en el libro de Santiago dice que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de la palabra. Hay personas que oyen la palabra, están constantemente oyendo la palabra, pero de nada les sirve porque no la están poniendo en práctica. La palabra es para oírla, pero también es para ponerla en práctica. Cuando usted oye y no hace lo que la palabra dice, usted se vuelve un religioso. El mundo está lleno de religiosos. Los religiosos crucificaron a Cristo. Y Dios no quiere religiosos en su reino. Él quiere gente convertida y que viva en obediencia a la palabra de Dios. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La persona que oye la palabra y no la pone por obra y no hace lo que la palabra dice, se está engañando a sí mismo. Una vez yo dije aquí en este púlpito, hermano, si usted solo oye pero no obedece la palabra, usted está perdiendo su tiempo. Yo lo siento mucho, yo me alegro como pastor verlo a usted allí. Me alegro que esté viniendo domingo a domingo y cuantas veces sea. Pero si usted no está viviendo la palabra y no la está obedeciendo, solo viene por el oír, yo le digo, hermana, hermano, con todo respeto, usted está perdiendo su tiempo. Porque hay que oír para obedecer la palabra de Dios. Amén. Quizás en otro lugar no se lo van a decir, le va a decir, no importa, hermano. No importa si es fornicario o adúltero. No importa si a salir de aquí se echa su pitillo de cigarrito o de marihuana. O si a la salida es un adúltero, es un fornicario, no importa. Quizás en otro lugar se lo van a decir. Pero aquí todavía tenemos el valor de decírselo. Que si usted no está viviendo de acuerdo a la palabra, usted está perdiendo su tiempo. Amén, está perdiendo su tiempo. Pongamos por obra la palabra, hermanos. Vivamos por ella. Yo sé que no es fácil, pero Dios nos ha dado su palabra para que vivamos por ella. Póngase en pie en esta mañana.